y damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estudiarla y nosotros poder ser confrontados, desafiados, animados y exhortados a través de ella. Tienen sus Biblias, vayan conmigo a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 es el pasaje que vamos a ver en esta mañana. Son 16 capítulos de Marcos y ya vamos por el capítulo 5. No se desesperen, quizás hasta antes de finalizar el año podemos terminar Marcos. O si no terminamos, a final seguimos el 2025. Lo interesante, mucha gente se cuestiona de qué predicar de la palabra de Dios. Hay tantas cosas, mis hermanos. Por eso es bueno nosotros ir versículo tras versículo, porque eso es lo que Dios ha revelado, ha enseñado, y es lo que yo quiero que nosotros podamos aprender. Cómo iniciamos en un principio de un libro y cómo finalizamos. Así que mi intención es predicar la palabra de Dios mientras tenga la oportunidad de hacerlo, versículo por versículo, libro por libro, y dejar que ella nos vaya instruyendo. Es por eso que hoy iniciamos el libro de Éxodo después de terminar Génesis. ¿Y cómo vamos a estudiar Éxodo? Adivine cómo, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Así nosotros podemos aprender de qué se trata la palabra de Dios. Marcos capítulo 5 versículo 1 al 20. Tenemos un evento interesante, pero déjeme pedir dirección del Señor a su palabra. El Señor, en esta mañana nos consideramos inexpertos en cuanto a tu palabra se trata, pero confiamos en un Dios extraordinario, en un Dios sabio, en un Dios que ha revelado su palabra. Esta mañana rogamos que tu Espíritu Santo pueda agilizar nuestra mente, nuestros corazones, para nosotros en ella ser confrontados y ser enseñados en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 de Marcos termina con una pregunta que se hicieron los discípulos. Recuerdan que después de esta gran tormenta que se dio en el capítulo 4, los discípulos, asustados, con miedo, con temor, se hicieron esta pregunta. Y ellos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos se están preguntando: ¿quién es esta persona? Que son solamente decir viento calla, tormenta cálmate, todo se vuelve tranquilo, quieto. ¿Quién es esta persona? Esa es la pregunta que ellos se hacen. No tienen la respuesta. ¿Sabe lo interesante que esta pregunta? Hay alguien que va a dar una respuesta a esta pregunta, y quizás es de la persona que nosotros menos lo esperamos. Hay una persona que en el capítulo, los versículos que vamos a leer hoy, dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Pero la persona que responde a esta pregunta de quién es este, aunque la pregunta no fue hecha a él, es una persona que no conoce de Dios. De hecho, es un endemoniado, como lo que vamos a ver en esta mañana. Y el tema que yo quiero que veamos en este momento es una vida restaurada. A ver, ok, así nada más no sé este lado. Mire, se cayó esto. Déjeme esconder esto que me distrae. Listo. Una vida restaurada. Ese no es mi auto. El hermano Edgar me envió esa foto de ese carro que tiene en México. No, pero es la idea de cómo puede tomar una chatarra o un vehículo que quizás no tiene mucho arreglo, pero alguien lo toma, lo lleva a un taller y dedica todo su tiempo para restaurarlo. Ahora, con eso en mente, yo lo que quiero que nosotros veamos nuestra propia vida y cómo Dios tomó de algo desastroso, de algo que no tenía valor, significado ni sentido, y la gente no daba mucho por nosotros. Dios toma esto, lo pone en su taller y comienza a restaurar nuestra vida, y sigue restaurando nuestras vidas.
Así que esto es lo que vamos a ver de esta persona. La semana pasada nosotros vimos a una persona, a un grupo de personas que estaban experimentando una tormenta y vimos el poder, el dominio de Dios, de Jesús sobre la naturaleza. Hoy vamos a ver el poder, el dominio de Dios sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, sobre estas cosas que las personas no sabían qué hacer. Ahora, el enfoque del pasaje que yo quiero tratar en esta mañana no es acerca de cómo como cristianos nosotros comenzamos o podemos practicar o podemos ser expertos en echar fuera demonios. No es el tema del mensaje de hoy. Tampoco el tema del mensaje de hoy es por qué existen los demonios, dónde están, qué está pasando, cómo distinguimos a una persona que está endemoniada o no. Que nosotros utilizamos este término con mucha ligereza. A veces una persona que se está portando muy mal, o a veces hasta los propios niños, este muchacho está endemoniado o algo, porque ni se calma, ni se... Ok, no es eso lo que yo voy a estar hablando, cómo distinguimos los demonios, sino más bien cómo Jesús tiene poder y dominio sobre todas estas cosas. Cómo se revela el poder de Dios y qué es lo que Jesús quiere enseñarnos, quiere enseñarle a los discípulos y quiere enseñarnos a nosotros en esta mañana. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, antes de nosotros entrar al pasaje, Juan dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con la presencia de Jesús, con la llegada de Jesús, Satanás se iba a ver una gran amenaza. Porque con la llegada de Jesús iba a comenzar a revelar su poder y ver cómo Jesús tiene poder, tiene dominio sobre estas cosas que Satanás cree tener dominio. Así que con la llegada de Él va a comenzar a deshacer, a destruir las obras de Satanás. Quiero que veamos 4 cosas y en primer lugar, en los versículos 1 al 5 del capítulo 5, la condición. ¿Cuál es la condición en que se encontraba este hombre? ¿Cuál es la descripción que hace Marcos? Y si usted ha leído este pasaje o ha visto las dramatizaciones que han hecho de este hombre, Marcos nos da unos detalles interesantes. Marcos 1 al 5 del capítulo 5 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos sobre él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Ahora imagínense la escena. Los discípulos acaban de salir de una tormenta, y muchos de ellos estaban asustados, muchos de ellos estaban preocupados, y quizás, no sé si alguno de ellos hasta a orinarse en las túnicas de tal miedo que tenía. Pero estaban temblando cuando ellos experimentaron esta tormenta y creían que ahí se terminó todo. Jesús durmiendo, ellos en la tormenta, ellos preocupados, voceando, y comienzan a decirle: Jesús, ¿no tiene temor de que nosotros casi no morimos? ¿Y tú durmiendo? Ahora ellos experimentan esto, pero al llegar al otro lado, ellos esperan tener un poco de solaz, un poco de tranquilidad. Pero lo que sucede y lo que le espera a ellos no es lo que ellos estaban anhelando experimentar, sino que se encuentran aquí con un endemoniado, llegan a un sepulcro, y fíjese que el versículo dice que salió él de la barca, no salieron ellos de la barca.
Los discípulos ven un sepulcro y ven a una persona endemoniada, ven a un hombre corriendo como un loco y dando voces y dice, ay, no me acerco. Jesús, ellos ponen la barca y sale de ella. Y fíjese la descripción que hace Marcos de esta persona. Este hombre era un gentil. Estaba viviendo como un inmundo, estaba separado de los judíos. Ya el simple hecho de ser alguien diferente a los judíos creaba cierta enemistad y cierta separación entre los judíos y los gentiles. Los gentiles eran considerados como inmundo, personas, básicamente perros para los judíos. Así que ellos, Marcos dice esto, luego dice, el hombre había sido poseído por demonio hace mucho tiempo. Así que luego dice, él no usaba ropa y vivía como un animal salvaje. Y de la descripción aquí es que estaba completamente desnudo. Usted tiene un hombre adulto corriendo, los discípulos no querían ni siquiera acercarse. Y la desnudez representa la bajeza en que llega la humanidad. A veces nosotros pensamos, mira qué inocentes son estas personas que viven desnudos. No son inocentes. Lo que refleja eso es el concepto erróneo que ellos tienen de Dios y por eso viven con esa libertad. Cuando el hombre pecó, se vio a sí mismo y se vio que estaba desnudo y tuvieron vergüenza. Dios tuvo que cubrirle. Lo que refleja ahora que la desnudez es algo privado, es algo único. Y cuando una persona vive de esta manera, lo que refleja no es su inocencia, sino más bien su concepto erróneo que tienen de Dios. Así que esta persona estaba desnudo, corría desnudo. El hombre vivía entre lo decadente, entre los muertos, estaban los sepulcros, y esto era algo que los judíos ni siquiera podían estar cerca ni tocar el sepulcro porque eran considerados impuros e inmundos para entrar al templo. Y esta persona vivía, esa era su morada. Aquí, si usted, en ese tiempo los sepulcros y las tumbas no son tan bonitas como nosotros las tenemos aquí en los Estados Unidos. Hay gente que van a los cementerios a visitar a parientes y hacen picnic ahí. No hago un picnic en el cementerio o en los sepulcros de mi país. No sé lo de ustedes. Por eso no es el lugar más bonito para visitar. También lo fue en el tiempo de los judíos. El hombre era atormentado y se autodestruía. Dice que tomaba piedra y se rasgaba la piel y se rasgaba todo el cuerpo. Así que esta persona, en vez de dar algún tipo de esperanza, lo que daba miedo. Y dice el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es una persona que estaba incontrolada. Estaban los discípulos asustados. Mientras los discípulos están viendo una persona sin esperanza, una persona que no tiene no hay nada que se pueda hacer en esta persona. Jesús está entendiendo el dolor que esta persona está pasando y lo ve con misericordia, lo ve con compasión. El Evangelio de Mateo, corroborando la historia, añade y dice que no era un solo endemoniado, sino que habían 2 hombres endemoniados, pero Marcos se enfoca en un solo. Y aquí este hombre feroz, agresivo e intimidante para los discípulos, Jesús sale. Y cuando Jesús sale, los discípulos seguramente están, ¿qué estás haciendo, Jesús? ¿Va a entrar a un cementerio, va a entrar a un sepulcro, algo inmundo para nosotros? Pero ten cuidado con esa persona, ten cuidado con ese hombre, puede maltratarte, puede golpearte. Pero Jesús calmadamente sale de la barca y va acercándose a esa persona y no está viendo la condición de él, sino la necesidad de él. Y déjeme decirle, ninguno de nosotros
viene a Jesús con atractivos. No hay nada que le atrae a Jesús de parte de nosotros, porque simplemente somos pecadores. Pero Dios nos ve con gracia, con compasión y misericordia. Es la forma en que Él vio a este endemoniado. Así que cuando tú ves a alguien que por más que sea drogadicto o sea una persona que haya vivido una vida desastrosa, alcoholismo, adulterio, lo que sea, cuando tú ves a una persona sin esperanza, recuerda que hay un Dios todopoderoso que está viendo a esa persona con compasión, y el poder y la sangre de Cristo es suficiente para restaurar a esa persona, así como lo ha hecho con nosotros. Así que en esta condición viene lo siguiente, y se da una liberación. Los versículos 7 al 13 nos van a narrar, puede pasar esto, Mauricio, van a narrar en el segundo punto. Vamos a ver la liberación que se da en este momento, versículos 6 al 13, la liberación que se da, el milagro que se realiza aquí de parte de Jesús. Versículo 6 dice: cuando vio pues Jesús de lejos, cuando Él lo vio, corrió y se arrodilló ante Él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios reconocieron la autoridad de Jesús. Esta persona poseída por demonio, poseída por espíritu inmundo, reconoció la presencia de la persona que estaba enfrente de ellos. Por tanto, al dirigirse a Jesús, ellos tenían los hechos muy claros, el conocimiento teológico correcto, pero no tenían una vida ni un corazón correcto. La palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. La palabra de Dios nos dice que los demonios tienen conocimiento de Dios, y eso es lo que está representando aquí este hombre. Sabe quién es Jesús, sabe el poder de Jesús, y por eso él dice, clamando a gran voz: ¿qué tiene conmigo, Hijo de David? En Mateo dice: te ruego que no me atormentes, porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y con esto los demonios están reconociendo que hay un momento en que le espera a ellos un juicio, y ellos le están diciendo: pero no es el momento, no nos atormentes todavía. Versículo 8 y 9 dice: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora, el nombre de esta persona, la Biblia no dice. Hay muchas personas especulando que esta persona se llamaba Darío o Derion. No, yo no sé cómo se llamaba. La Biblia dice que era una persona endemoniado. Legión no es el nombre. Legión es la palabra para describir una compañía de soldados romanos. Y una compañía de soldados, un ejército de soldados romanos, una legión de soldados, se componía de 6,000 hombres y 300 caballos, jinetes. Eran 300 hombres en jinetes, en caballo, y 600 hombres de pie. Entonces eso era una legión romana. Ahora, este hombre no está diciendo que él tenía 6,000 demonios dentro de él. Simplemente lo que está diciendo el pasaje, que había muchos espíritus inmundos dentro de él. Legión, ese no es el nombre, es simplemente la descripción para decir: somos muchos. Y esto es una forma como de decir: Jesús, no es de uno o dos, somos muchos. ¿Estás seguro que tú quieres lidiar con este hombre? ¿Estás seguro que tú quieres quedarte aquí con esta persona y hacer algo por él? Bueno, mira, dice el versículo 10.
y les rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Hay muchas preguntas y muchas curiosidades al leer este pasaje, al leer estas cosas. Pero fíjense, al instante, con la palabra de Jesús, estos demonios sabían con quién se estaba enfrentando. Ahora, ¿quién está hablando aquí? ¿Es el hombre o son los demonios? Yo creo que ambas cosas están mezcladas, porque este hombre había sido poseído por demonios, este hombre había estado por mucho tiempo y estos demonios están hablando a través de él. Mateo capítulo 8 versículo 29 dice que los demonios le preguntaron a Jesús: Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lucas, narrando este mismo hecho, dice: y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Ellos están aquí esperando. Jesús, no sabemos que lo que puedes hacer, pero no nos mandes todavía a la condenación eterna, al abismo. Déjanos ir a esos cerdos que están ahí. Y esto demuestra el poder, el deseo destructor de los demonios que aquí Jesús está lidiando. Dice: mándanos a los cerdos. Ahora la pregunta es: ¿por qué a los cerdos? ¿Eran los animales que estaban ahí? ¿Es porque hay favoritismo hacia los perros? Hermano, animales son... Ok, déjame entrar en un tema delicado, pero los animales son animales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, son animales. Ahora, usted puede especular lo que sea y la Asociación de Animales quizás este versículo lo va a tomar y va a ir en contra de Jesús. Ya, qué persona más despiadada y esto. No. Lo que simplemente está diciendo el pasaje, mira el deseo destructor que tienen estos demonios, pero encima de eso, el énfasis que está poniendo Jesús sobre las personas por encima de los animales. Jesús no está interesado en si los demonios van a entrar a los cerdos o no. Jesús está interesado en cómo lidiar y cómo liberar y cómo sanar a esta persona de lo que había sido atormentado por tanto tiempo. Al final estos animales iban a ser sacrificados, iban a ser matados para comerlo. No los judíos, sino los gentiles. Entonces el punto del pasaje no es nosotros comenzar a decir: ok, la razón de los cerdos es, la Biblia no dice la razón, porque simplemente dice que Él mandó a los cerdos. Habían 2,000 cerdos que fueron y cayeron por el despeñadero y se murieron. Quizá algunas personas que encontraron esos cerdos ahogados, no le era permitido al pueblo de Israel comer animales ahogados, pero a los gentiles no le importaba. ¿Cuántos chicharrones comieron en ese tiempo? Nada más piense en la ventaja para aquellas personas que quizás no tenían acceso o la oportunidad de comprar un cerdo porque era algo costoso. No era tan conveniente para los dueños de ese ganadero de cerdo ahí, ese ganado de cerdo, pero fue cuando quizá la gente: ¡wow! ¿Cuántos cerdos? Yo recuerdo que una vez por un derrame de tierra se murieron muchísimas vacas cerca de donde yo vivía. Y hermano, ahí había vacas para todo el pueblo, porque esas vacas se murieron y la gente estaba buscando. Y agarraron y cortaron y todo el pueblo comió carne de vaca. Y todo el pueblo ahí en esa zona comió carne de cerdo.
lo que sea, mire la parte positiva de esto. Pero al fin estos demonios destruyeron. Jesús liberó con simplemente utilizar su poder, su palabra. Pero cuando sucede todo esto, usted quizá espera que la gente se sorprenda y diga, wow, mira qué ha hecho esta persona, mira quién ha liberado, a quien por años y años lo habíamos visto de esta manera. Pero mira el rechazo que se da en todo esto. El rechazo que se da de estas personas a la persona de Jesús. En tercer lugar, versículo 14 al 17. Y dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Estos hombres estaban atónitos, estaban asustados, experimentaron algo que nunca habían visto. Mateo capítulo 8 dice que ellos contaron todas las cosas, contaron el chisme a toda la ciudad. Ellos no fueron donde Jesús directamente, sino, ok, tenemos que buscar más gente porque tienen que saber lo que ha sucedido aquí. Esto es algo fuera de lo común. Pero necesitamos aliados que nos apoyen para enfrentar a esta persona. Porque si sacó demonio de esta persona, ¿qué más no podría hacer a nosotros? Así que ellos van y cuentan todo esto. Las personas vienen y vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Esas personas vienen, era alguien conocido, había estado por muchos años, no había dejado dormir a nadie que estuviera en los alrededores, porque él dice que pasaba toda la noche vociferando. Su familia no tenía contacto con él porque era alguien inmundo, alguien que habían despreciado, no lo querían en la ciudad, no lo querían en nadie lo quería cerca. Así que cuando ellos vieron, este hombre que ya no estaba corriendo como loco, sino que estaba calmado. Por primera vez ven a este hombre tranquilo, calmado, y dice que estaba en su juicio cabal. Su mente estaba bien ubicada. Jesús había quitado el tormento de esta persona, había quitado la esclavitud de esta persona. Ya no estaba desnudo, estaba cubierto. Ya no estaba estresado, atormentado, gritando, brincando, vociferando, sino que estaba tranquilo y en paz. Era alguien que había experimentado algo sobrenatural, algo que nadie podía hacer por él, pero Jesús lo hizo en el momento indicado, en el momento perfecto. Y todo esto, hermano, fíjese, los discípulos no saben lo que está pasando o lo que iba a pasar. Pero tuvo que pasar una tormenta, una dificultad para Jesús aprovechar, enseñar a los discípulos de la confianza y la fe en Él. Luego pasan a un lugar para Jesús hacer la obra en una persona. La Biblia no dice que fueron un montón de gente que Jesús hizo y sanó, sino usted va a ver que Jesús se regresa a la barca y se van, porque no lo querían en este lugar. Pero una persona, Jesús vino, Jesús fue y salvó. Y déjame decirte algo, hermano. Yo creo que si Jesús tuviera que volver a morir otra vez por un solo de nosotros, Jesús lo haría. Porque el sacrificio de Cristo no es efectivo por la gran cantidad de personas que vienen a Cristo, sino simplemente porque Él murió por los pecadores, por todos aquellos que realmente están dispuestos a recibir su sacrificio. Jesús lo hizo por amor. A alguien que no tenía esperanza, Jesús le dio gracia, le dio esperanza, y este hombre alcanzó lo que tanto anhelaba. Mire que dice el Salmo capítulo 40. Versículo 1 al 3. Salmo 40, 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, está diciendo David, y oyó mi clamor
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es lo que Dios ha hecho. David está diciendo, yo incliné mi oído, mi corazón a Dios. ¿Y sabe qué Él hizo? Él me respondió y me sacó de la desesperación, del hoyo cenagoso, de lo más profundo. Me levantó y me puso sobre la peña para que yo pueda ver, estar en tranquilidad, estar en paz por lo que ha hecho Dios. Y ese es el Dios que hoy nosotros también servimos, a ese Dios que nosotros adoramos. Versículo 16 y 17 dice, y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de sus contornos. A pesar de todo lo que Jesús hizo, a pesar de este gran milagro, las personas vinieron a Él y en vez de recibirle, de adorarle, de sorprenderse, esta persona dice, no te queremos con nosotros. Vete de nosotros. Aléjate de nosotros. Y es exactamente como muchas personas después de ver cómo Dios ha demostrado su gracia en nosotros, alrededor de nosotros. Muchas personas lo que están diciendo, Dios, yo no quiero ver nada contigo. A mí no me importa que tú existas, a mí no me importa lo que tú hayas hecho. Yo quiero vivir mi vida a mi manera y como yo quiera y como me dé la gana. Es así como muchas personas responden a Dios, a un Dios demostrando su gracia día tras día a nuestras vidas. Y cada vez que tú rechazas a Cristo como tu Salvador, cada vez que recibe y escucha este mensaje, lo que estás haciendo es diciendo, Cristo, yo no quiero nada contigo, déjame en paz. Así como dijeron estos hombres, sal de nosotros, aléjate de nosotros. Por último, mis hermanos, los versículos 18 al 20 nos hablan de esta gran transformación. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale con cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, comenzó a publicar en Decápolis, una ciudad rodeada de 10 otras ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre, la respuesta de este hombre es, si él hizo esto por mí, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo lo que quiero es estar con esa persona. Yo quiero estar cerca de él, yo quiero experimentar, quiero aprender de él. Pero Jesús le dice, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿sabe qué? Vete a tu casa. Y Jesús está reflejando, vete a descansar. Tú necesitas descansar, ve, date un baño, pasa tiempo con esa persona que tenía años sin verles y sin pasar tiempo con ellos. Y si tenía a su madre o tenía hijos, no sabemos, pero ve, pasa tiempo con ellos, recupera ese tiempo perdido, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Pero no tan solamente ve allá, sino que tienes una responsabilidad. Hay algo hermoso, hay algo maravilloso que ha sucedido en tu vida, compártelo. Y ese es exactamente lo que Dios ha dicho a nosotros. Hay algo maravilloso que Dios ha hecho en nosotros, y es que nos ha salvado, nos ha rescatado. Y la primera persona que deberían saber de esto son los nuestra familia.
Nuestra familia debería ser la primera persona que vean el cambio y que escuchen de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros nos reservamos y no queremos compartir con nadie porque quizás estamos avergonzados. O quizás esta transformación que Dios ha hecho en nuestra vida no significa tanto. Por este hombre Jesús le dijo: vete, comparte con otros lo que Dios ha hecho, la grande misericordia que Dios ha tenido contigo. Lo mismo que deberíamos hacer nosotros con lo que Dios ha hecho y cómo Dios nos ha transformado. Y nos sigue transformando y nos sigue restaurando. Este hombre vivió una condición más baja que un ser humano podría vivir, pero fue liberado, fue salvado y fue transformado. Fue tan valioso lo que Cristo hizo para este hombre que no tenía otra cosa que decir: yo quiero ir contigo, quiero estar contigo. Y todos nosotros que hemos sido salvos, mi hermano, tenemos una historia que compartir, tenemos una historia que contar, que nuestras vidas han sido restauradas. Nuestras vidas han sido transformadas. No perdamos el tiempo. Aprovechemos las oportunidades que tenemos de compartir con otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Muchas veces lo que pasa es que contamos lo que nos apasiona. Nos sacrificamos por lo que nos apasiona. Invertimos tiempo en lo que nos apasiona, en lo que nos gusta, en lo que nos mueve. Es quizás por eso que nos cuesta a nosotros hablar de Cristo, porque no lo disfrutamos. Es por eso que Cristo es el último pensamiento en nuestra semana, porque no lo disfrutamos. No es nuestro centro de conversación. No lo escuchan nuestros hijos, no lo escuchan en nuestra escuela, no lo escuchan en nuestra casa, no lo escuchan en nuestro trabajo, porque nosotros no lo compartimos, porque no es parte de nosotros, porque no lo gozamos, no lo disfrutamos, quizás no estamos felices. Por este hombre dice: yo quiero estar contigo, quiero ir contigo. Pero este hombre dice: y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Dios con él, y todos se maravillaban. No tan solamente con los suyos, sino que las 10 ciudades que se encontraban cerca, este hombre fue diciendo: mira, ¿sabes lo que hizo Jesús conmigo? Esto hizo Jesús conmigo. ¿Te acuerdas quién era yo? Ahora este soy yo. Esta es mi identidad. No tan solamente su familia, 10 ciudades escucharon de lo que Dios había hecho en este hombre. Nos pregunto esta mañana, para ti y para mí, ¿cuántas personas han escuchado el evangelio por medio de nosotros? ¿Cuántas personas han escuchado de lo que Dios ha hecho en mi vida, en tu vida, por medio de nosotros? Y no me venga con la excusa: ¿sabe qué, pastor? Mi testimonio habla más que mis palabras. No es una excusa y un miedo para tú no compartir lo que realmente Dios ha hecho en tu vida. Si tu testimonio debe ser algo que respalde tus palabras, pero no que la palabra de Dios dice que nosotros debemos hablar y compartir el evangelio. Y si nuestro testimonio, nuestra conducta tiene una importancia, pero debemos hablar, debemos compartir. ¿Cuántas personas han llegado a la iglesia porque tú le has compartido, has dicho: hey, ven, visítanos? ¿Cuántas personas saben de lo que Dios ha hecho en tu vida? O quizás sí saben si eres cristiano o no eres cristiano. Y con esto en mente, mis hermanos, yo quiero que nosotros en esta mañana recordemos del gran sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Quiero conectar esto con cómo Dios ha restaurado nuestra vida y compartir en esta mañana como iglesia, como conjunto, la cena del Señor. Yo quiero que en esta mañana, antes de finalizar nuestro servicio, nosotros tomemos un tiempo para reflexionar en este gran
esta gran observación, esta observancia que Dios estableció. Y Jesús, después de hacer todo esto, Jesús al reunirse con sus discípulos y compartir el último momento, la última Pascua, la última cena con ellos, fue algo de mucha emoción para Jesús, porque no iba a hacerlo más hasta que venga Él en su segunda venida. Pero Jesús estableció lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, la Cena del Señor, la celebración del Señor. La Santa Cena es un momento para nosotros recordar lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo sigue haciendo en nosotros. Está de más recordar que esto es una institución, esto es una observación que Dios estableció para los creyentes, no importando de dónde eres o dónde has aceptado al Señor, sino más bien es una celebración que nosotros recordamos lo que Cristo hizo. Pero la Santa Cena no es un recordatorio de qué tan perfecto estamos viviendo nuestras vidas, sino más bien de qué tan perfecto es Dios que nos ha dado la oportunidad de que nosotros celebremos este gran sacrificio. Por mucho tiempo, muchas personas han pensado que la única forma de celebrar la Santa Cena es cuando tú no has pecado delante de Dios. Déjame decirte, pues nadie puede celebrar la Santa Cena. Porque la Santa Cena no es para santos, justos, perfectos, sino para pecadores como tú y como yo. Es un recordatorio no para ver qué tan perfectos fuimos en la semana, sino un recordatorio que tan fiel ha sido Dios. Y al recordar este sacrificio, recordamos que Dios ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado salvación, nos ha dado una nueva esperanza. En Él nosotros confiamos y por eso celebramos de la cena del Señor. Los hermanos van a pasar y van a entregar estos instrumentos y nosotros vamos a leer un pasaje corto. Voy a leer Marcos capítulo 14, ya que estamos estudiando Marcos. Algún día llegaremos ahí al capítulo 14. Marcos 14 y el versículo 22. Jesús celebrando la última Pascua antes de ir a ser entregado y a ser sacrificado. Y Él dice en el versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a que ese hombre no hubiese nacido. Hablando de Judas, el que le entregó. Y Jesús, celebrando esta última cena con mucho dolor, está lavando los pies de Judas y demostrando misericordia. Y ellos, mientras comían, porque esa era la cena del Señor, una celebración de comida, y mientras ellos comían, tomaban una pausa. Y Jesús tomó pan y bendijo y partió, les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Jesús venía anunciando su muerte, Jesús venía anunciando todo lo que iba a pasar. Y lo que Él dice: mi cuerpo será entregado, mi cuerpo será sacrificado. Ese pan de vida es el pan en representación del cuerpo de Cristo. No estamos comiendo el cuerpo de Cristo, estamos recordando del cuerpo de Cristo. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz, derramando, entregando su cuerpo para restaurar nuestras vidas. Hermano, ¿has pensado que todo lo que hizo Dios al venir a este mundo es para que yo tenga esperanza? Y si Dios tuviera que volver a morir por uno, lo haría. Y el sacrificio de Cristo nos recuerda cuán bueno es Dios. Y por eso, hermano, yo quiero que en esta mañana demos gracias a Dios por su sacrificio de derramar su cuerpo
de ser sacrificado, ser golpeado, ser burlado, ser rechazado. Gracias, Señor, por este sacrificio, restaurar nuestra vida. Hermanos, como iglesia, todos juntos comemos del cuerpo en representación de este pan. Comemos como iglesia. Un pecador, ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia, me viniste a rescatar. Ya no hay división, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor. Mi deuda tú pagaste y me diste salvación. Y te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. Hermano, de esa misma manera dice que Jesús, tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ellos todos, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, por mucho es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Por 33 años Jesús había celebrado junto a sus padres, y ahora con sus discípulos por 3 años celebró de la cena del Señor, y este era el último día que iba a celebrarla, hasta que en un momento en el reino de Dios, aquellos 1000 años en la cual vamos a estar con Él, dice: hasta ese día yo no voy a celebrarla más. Y eso fue algo de mucha conmoción, de mucha emoción para Jesús, saber que ese era el último día y que después de esto iba a ser su sacrificio. Y en esa cruz, haber cruzado la distancia que nos separaba entre el ser humano y Dios, esa cruz que abrió el camino, ese es ese Dios que nosotros hoy recordamos enviando a su Hijo. Y damos gracias a Jesucristo por derramar su sangre en la cruz. ¿Sabe para qué? Para restaurar nuestras vidas, para darnos salvación, para darnos esperanza. Y juntos como iglesia recordamos, hermanos, este gran sacrificio de la sangre de Cristo derramada en la cruz, y damos gloria a Dios por eso. Y juntos como iglesia tomamos del jugo de la vida en representación de su sangre. En mi lugar, tu cuerpo herido fue, a la muerte derrotaste, te levantaste con poder. Ya no hay aguijón, la vida triunfó, y la sangre del Cordero transformó mi corazón. Y te doy gracias por morir por mí. Te
gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. Nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús. Jesús, ahora somos hijos, redimidos por la sangre de Jesús. Jesús, nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús. Jesús, ahora somos hijos, redimidos por la sangre de Jesús. Jesús, y te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre